Dios los bendiga, mis amados hermanos. Una vez más estamos aquí en la presencia de Dios y agradeciéndole que nos permite estar entrando a su palabra. Le doy gracias también a Dios por la vida de todos ustedes y de todos aquellos que reciben esta palabra y que tienen sus oídos atentos para aprender más de la palabra del Señor o para volver a escudriñar la palabra de Dios. Estoy también pidiéndoles que estemos orando por todos los hermanos en Maranata, todos los hermanos alrededor del mundo, que sabemos que estamos necesitando más y más de la palabra del Señor, de la guianza de su Espíritu Santo, y que es importante nuestras oraciones de unos para con nosotros, para seguir en ese camino de santidad, el cual le agrada a nuestro Padre Celestial. Voy a pedirles que oremos para que entremos pues a la palabra del Señor en el tema de hoy, que está en la carta de Pedro, en donde estaremos escudriñando su palabra. Así que vamos orando. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia y te agradecemos que nos permites estar aquí una vez más para escudriñar tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo que nos lleva a través de tu palabra para que seamos guiados a aprender, a conocer, a entender todas las cosas que quieres que sepamos, que aprendamos y que pongamos por obra. Señor, gracias en el nombre de Jesús por la vida, por la salud. Gracias por las peticiones que te hemos hecho, porque sabemos que las has oído y sabemos que todo en el nombre de Jesús es sí para aquellos que creemos en tu palabra. Señor, gracias porque, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a tu propósito son llamados. Por eso, papito, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. El tema de esta tarde es ir continuamos en la carta de Pedro, la epístola de Pedro, y es el tema acercándonos a Él, a la piedra viva, a nuestro Señor Jesús. Y vamos a regresarnos a esa parte de la escritura pues que tenemos en la primera epístola de Pedro, que es el capítulo 2, y estaremos leyendo primeramente en el primer versículo. Así que vamos a primera de Pedro 2, versículo primero, y leemos. Dice de la siguiente manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Estos 3 versículos vamos a entrar en ellos, y la razón por la cual estoy yendo en cada uno de estos versículos y en toda la carta en general es porque quiero que pongamos atención en algo. Cuando alguien te envía una carta, obviamente se caracteriza esa carta por algo que el escritor, el que te la envía, tiene una forma de explicar las cosas. En este caso, recuerda que es Pedro el que escribe esta epístola. Esta es la primera epístola que envía, y hay una segunda carta que después vuelve a enviar, pero en estas 2 cartas vamos a encontrar de todos los temas que conciernen a aquellos que hemos elegido servir a Dios. Aleluya. A todos los cristianos. Y él, en su forma característica de presentar los temas, va a hablarnos de cómo vivir en santidad, nos va a hablar quién es nuestro Señor Jesús, nos está hablando también de la venida del Señor Jesús, y nos habla de varios temas, todos concernientes a aquellos que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante en esto es de que yo quiero que compares cómo él expresa las cosas, los mismos temas, los mismos puntos, comparándolo con las epístolas que envió Pablo también a la iglesia, a los creyentes, también a los que hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesús. Y hay unas cosas interesantes cuando comparamos lo que dice Pablo, como lo dice por ejemplo, acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pablo lo explica de una manera, pero
después vemos a Pedro y él también lo explica, aunque lo explica de otra manera. No es que sea distinto, y esto es lo que quiero aclarar, pero también lo interesante, no es que sea distinto, porque hablan del mismo evento, del mismo instante que todos queremos conocer y participar. Por ejemplo, de la venida de Cristo Jesús. Nos habla también de la santidad, cómo servir en santidad a nuestro Señor Jesús. Nos habla también quiénes somos como iglesia, ¿no? Y nos dice también quién es nuestro Señor Jesucristo como Salvador nuestro. Y va entrando en esa carta explicando una cosa y otra, y generalmente va de unos puntos a los otros, pero nosotros vamos a hacer esto, vamos a comparar cómo lo explicó Pedro y cómo lo explicó Pablo. Ahora vamos a ir solamente con Pedro, pero llegará un momento más adelante que vamos a traer textos que vamos a sacar de estas dos epístolas de Pedro, y vamos a traer textos de las epístolas del apóstol Pablo, y vamos a comparar las dos maneras de explicar el mismo punto. Se vuelve muy importante porque nos revela cosas que tal vez habíamos mal entendido. Nos hace entender más claramente qué ocurrirá el día que nuestro Señor Jesús venga. Nos hace entender más claramente qué es lo que hay que hacer para ser salvos mientras que estamos aquí en la tierra. Nos hace entender quién es nuestro Señor Jesús y cómo es que en esa divinidad que Él tiene, cómo es que vino y se hizo carne, y esos misterios también los explican. Cuando los dos los explican, podemos entender más claramente el punto que se está tratando, y también desechar los errores que a veces hemos ya entendido en nuestra vida, o que hemos aceptado en nuestra vida, y que en algún punto al estar escudriñando la palabra, reconocemos que habíamos estado equivocados en alguna enseñanza que alguien nos trajo, nos enseñó, y empezamos a arreglar esos detalles para perfeccionar nuestro caminar con Dios. Así que vamos pues a entrar a la palabra del Señor, y por eso le pido que ponga atención en ciertas palabras, la forma de explicarlo, porque ahí es donde vamos a comparar unas palabras con las palabras del Señor Jesús o de Pablo, etcétera, etcétera. Amén. Así que vámonos a la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:1 dice, primeramente Pedro dice a nosotros: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Pablo está diciéndonos que tenemos que quitar de nuestra vida todo aquello que tenga maldad. La palabra malicia es precisamente esa palabra que habla de maldad, y que a veces hasta para decir las cosas algunas personas hablan con malicia. Hay que quitar de nuestra vida, precisamente en el capítulo anterior que leíamos la vez pasada, el capítulo 1, que ya estamos hoy en el capítulo 2, pero en el capítulo 1 veíamos que el Señor, Pedro nos dice que tenemos que entender que somos renacidos y que estamos en esta carne como peregrinos, vamos en la tierra como peregrinos, y que tenemos que desechar todo de nuestra vida y entender que vamos de pasada. Los más viejos pueden llegar a vivir unos 70, 80, 90 años. Se oye de algunos que raros llegan a 100 años de vida, pero en verdad nuestra vida es muy corta sobre la tierra. La Escritura lo dice bien claro, y Pedro nos lo recuerda, que vamos de pasada por esta tierra, por este mundo, por esta vida. Y aparte de eso, también nuestra vida se va bien rápido, como el humo, que sale el humo y se desvanece inmediatamente, como la hierba que se seca rápidamente. Así que tenemos que entender eso y aprovechar cada segundo de nuestra vida para desechar. Entonces, pues, por eso dice, entendiendo esto, desechemos pues toda la malicia que haya en tu vida, toda cosa que sabes que no viene del Espíritu Santo, todo engaño, las mentiras, malas palabras fraudulentas, todo aquello que tenga engaño, toda hipocresía. Hay que desecharla de nuestra vida, porque el Señor está mirándonos y Él sabe qué somos y lo que hacemos. No lo vamos a engañar a Él. Algunos pretenden
engañar al pastor o a los demás hermanos y tienen una vida doble, pero solo se están engañando esas personas porque Dios lo sabe todo. Por eso de nuevo Pedro dice, desecha toda malicia, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Es decir, es tiempo de que vivamos correctamente la vida de un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Y más en estos días que estoy mirando las noticias, lo que está pasando acerca de ese bombazo que acaba de acontecer por allá en el Líbano, muy cerca de Jerusalén. Y también acabo de oír precisamente hoy de esa noticia en donde ahora el presidente Trump acaba de hacer que haya un pacto entre Israel, los israelitas y los palestinos o los árabes. Está un pacto que algunos están saliendo ahí en las noticias. Esto es histórico, empiezan a mover esto de una manera pues admirable en todos los medios. Pero es que en verdad lo es. Cuando vemos las escrituras, los que hemos estudiado las profecías y los que estamos viendo los últimos tiempos y que podemos reconocer los últimos tiempos, vemos que eso acerca de un pacto que habría de levantarse entre Israel y otros pueblos de alrededor que normalmente han sido sus enemigos. Esto es histórico porque no se había logrado esa paz por muchos años, por generaciones, y presidentes venían y se iban y nadie había logrado esto. Y ahora este presidente Trump está logrando muchas cosas que no se había logrado antes. Eso debe de llamarnos la atención, de entender que algo en las profecías se está moviendo rápidamente, el reloj de Dios está avanzando. Así que con más razón, hermanos, debemos de ser esos hombres y mujeres velando en santidad y quitando de su vida todo esto que está aquí, para que puedas estar listo para la venida de nuestro Señor Jesús. De verdad, el Señor Jesús pronto, muy pronto viene. Maranata, eso es lo que significa la palabra Maranata. Maranata es decir, Cristo viene pronto. Así que es tiempo de hacer esto con rapidez, hermanos. Quita de tu vida todo esto. Desecha de tu vida toda detracción. Detracción es una palabra otra vez que tiene que ver con todo lo que proviene del mal y que te lleva a mala dirección, por decir así, te lleva a la ruina, te va a destruir. Entonces, dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esa expresión de Pedro hacia todos nosotros nos hace ver que así como un bebé cuando recién nace, por cierto que es interesante ver cómo usted le pone a un recién nacido la mano cerca de su boquita y el niño inmediatamente busca como desesperadamente esa mano, ese dedo. ¿Por qué? Porque piensa que es la comida, que es la teta, ¿verdad? El biberón o lo que le van a dar, el seno materno para alimentarlo. Y entonces como que Pedro trae esa ilustración o ese ejemplo para que así nosotros como cristianos en este pleno día, no importa qué tan adulto eres, es un tiempo de que debes buscar más con toda tu alma, con todas tus fuerzas, conocer más acerca de la palabra de Dios. Desear como niños recién nacidos la leche, en este caso es una leche espiritual, y esa es la palabra del Señor. Las cosas primordiales de la palabra de Dios es como si fuera la leche espiritual y no adulterada. Y por eso es de que quiero apuntar en esta palabra, no adulterada. ¿Por qué Pedro nos hace ver esa palabra con mucha atención? Y es que hay muchas doctrinas que no son bíblicas, que no tienen fundamento bíblico y que están arrastrando a mucha gente en esas detracciones, es decir, en esas maldades, en esas trampas, en esas cosas que van a arruinarles sus vidas, les va a robar la salvación. Cuando alguien va en el camino equivocado y no está en la doctrina correcta, eso les va a llevar a la destrucción, les va a llevar en el error. Por eso se hace énfasis en este versículo de buscar con ansiedad, con mucho fervor,
esa leche espiritual, la palabra de Dios, no adulterada, amén, no adulterada. Ve a la palabra de Dios por ti mismo, ve lo que estamos enseñando, ve lo que se enseña en alguna parte, e inclusive les he dicho que aún lo que yo les enseñe, tome su Biblia y escudriñelo, véalo si estoy correcto en lo que les estoy enseñando. Muy generalmente traigo textos, pero luego les pongo una palabra y les hago comparar la palabra más a fondo, inclusive esa misma palabra en otros versículos, en otros textos, para que trayéndolos juntos podamos comprender mejor el significado y entender mejor lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Así que es importante porque por ella vamos a crecer para salvación. ¿Entendido? La Escritura nos dice que debemos de guardar esa palabra sin mácula ni ningún cambio hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, lo que ellos enseñaron, no debe de ser cambiada, no debe ser adulterada hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo venga. Si Él dice que esto se ha de hacer de esta manera o de tal forma, así hay que seguirlo haciendo hasta que Él venga, porque ese es el mandamiento de los apóstoles. Así que es importantísimo para permanecer en la salvación. Y luego dice como una condición, esto es si es que han gustado la benignidad del Señor. Yo creo que todos podemos decir que Dios es bueno. Para mí Dios ha sido muy bueno. Me ha salvado ha salvado a mi esposa. Estamos buscándole día con día y vemos sus promesas cumpliéndose. Hay luchas y hay pruebas, sí, en una forma y en otra en la familia, pero confiamos en Dios de que Él tiene firmeza en sus palabras. Podemos confiar en su fidelidad y Él va a cumplir su palabra siempre. Él nunca va a fallarte, así que tú puedes confiar en Él. Si has gustado la benignidad del Señor, su salvación y sus promesas, entonces esto que se está hablando, ponlo por obra en este mismo momento y mejóralo, perfecciónalo de aquí en adelante. Quizás no queden muchos días en lo que vas a mirar cambios tremendos en lo que tiene que ver con la palabra del Señor, en lo que respecta al cumplimiento de su palabra en nuestros días. Recuerda, estamos viviendo los últimos días, no hay tiempo que perder. Pon atención en la palabra del Señor. Acerquémonos pues a Jesús, nuestro Señor, en este versículo, acercándonos a Él, piedra viva. Y ese era el tema que le pusimos en esta hora. Porque debemos acercarnos a Él, es decir, a Jesús. Él es la piedra viva, la piedra del ángulo, que ha sido desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Usted recordará que nuestro Señor Jesús vino en su ministerio a predicarles el evangelio de la salvación. Y la gran mayoría le rechazaron y hasta le mataron. Pero gloria al Señor que Él resucitó al tercer día y mostró la gloria y su majestad y nos mostró pues la salvación, el poder y la benignidad de Dios para con nosotros. Así que todos los que creemos nos bautizamos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, hemos pasado de muerte a vida. Y eso es acercarte a la piedra viva. Él es la primer piedra del ángulo. Es como un edificio. Cuando lo van a edificar, lo primero que se hace es un fundamento. Ese fundamento tiene que tener unas rocas grandes, una roca grande como base principal, para que sobre ella pueda ponerse las demás piedras, y así ese edificio va a estar fuerte y va a soportar el paso de los años, y van a venir los vientos, las tempestades, los terremotos, y esa casa no se caerá, dijo el Señor Jesús en una de las ilustraciones. Así que Él es esa piedra que nos va a hacer estar firme en esta vida, en esta salvación y en las pruebas que tengamos que pasar, cualquiera que sea. Pero vamos a estar firmes porque Él es la piedra viva. Y la iglesia está fundamentada en Jesucristo nuestro Señor. Dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No lo hay.
No importa qué personaje quieras mencionar, aunque sea María, como dicen algunos, o aunque sea quien sea, no hay otro nombre. Todo debe de ser y está fundamentado solo y únicamente en Jesús. Él es la piedra viva. Cualquiera que en él se acerca, como vamos a leer aquí, va a ser fundamentado y va a tener una gran victoria en su vida. Pero el que no, el que la rechaza, el que la desecha, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Nosotros también, como piedras vivas, dice, ustedes también sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y ahí empezamos a entrar en este ejemplo. La iglesia del Señor se va formando por personas que están viniendo y aceptando a Jesús como su Salvador personal y vienen a la obediencia de su palabra. ¿Qué es lo primero que hay que hacer una vez que alguien se ha arrepentido de sus pecados y que ha reconocido que Jesús es el Señor? Lo que sigue es bautizarse en agua. ¿Por qué? Porque eso es lo que mandó el Señor, que a todo el que en él creyere y fuera bautizado, este sería salvo. Así que hay que bautizarnos, no lo deje nadie como algo que no importa. Es importante creer y entonces bautizarte en las aguas. Esto lo puedes lograr yendo con tu pastor o con tus líderes donde estés, donde quiera que te encuentres. Y aún en este tiempo difícil, si alguien se quiere bautizar, se pueden hacer arreglos para que se haga y se lleve a cabo ese bautizo, aunque sea en la misma iglesia donde está la pila bautismal, pero es importante que lo haga la persona que no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque el tiempo se está yendo, somos como vapor, como humo que se va rápidamente y no puedes desaprovechar ni un solo segundo. Aprovéchalo antes de que sea tarde. Recuerda, está de por medio tu salvación, tu vida eterna. Así que todo aquel que me está oyendo, de verdad, no sé si pueda transmitirte que es verdad, el tiempo es corto y es como hay una preocupación, una ansiedad de que tienes que apurarte, apresurarte a vivir una vida santa. Y antes de que venga el final y que el Señor Jesús venga, tú estés preparado en santidad y puedas alcanzar esa salvación. Recuerda, eres una piedra más en el edificio que se está formando, la iglesia del Señor. Él viene por una iglesia santa y sin mancha y sin arruga. Y tú eres uno de esos, vamos a llamarle bloques o piedras que van formando ese edificio para que sea la iglesia del Señor que Él viene a buscar cuando Él venga. También podemos ver que hay mucha gente que le ha rechazado. Y sí, para mucha gente, Él no es nada y no lo quieren creer y lo desechan y se van a vivir la vida de la manera que ellos quieren. Bueno, eso ya es su decisión personal, pero al menos ya se les predicó, ya se les llevó la palabra, se les dio la oportunidad. Y si no quieren creerlo, pues allá ellos van a recibir el pago conforme a sus obras. ¿Recuerdas que lo hemos estado viendo? Pero aquellos que están oyendo esta palabra, quiero pedirte que no endurezcas tu corazón. Acéptale al Señor y aún estés como estés, pasando las circunstancias que pases, la situación que sea, entrégale tu vida al Señor. No hay cosa más importante en esta vida que la salvación de tu alma. Aún si estás en el lecho de la muerte o en un momento que sabes que no te queda mucha vida, mucho tiempo para tu vida, entrégale tu vida al Señor y habrás alcanzado la victoria más grande que puede alcanzar cualquier persona aquí en la faz de la tierra. Es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos aquellos que están viniendo a formar parte de la iglesia del Señor. Y una vez que estamos ahí, somos, dice, una casa espiritual y un sacerdocio santo. Cuando estamos ya delante del Señor, venimos a ser hombres o mujeres como sacerdotes. Por eso dice sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y esto está hablando ahora de textos del Antiguo Testamento, donde dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él, ¿quién es él? En Jesús, no será avergonzado. Animo pues a todos mis amados hermanos y a cualquier persona que me está oyendo
Yo pido a Dios que estos mensajes lleguen, y especialmente en estos últimos tiempos difíciles, que llegue alguien que lo vea. Recuerda, no va a ser una casualidad si alguien lo está oyendo. Es tu oportunidad de ahí en tu intimidad, donde quiera que estés, cierres tus ojos y digas: yo creo esa palabra, porque esa palabra no es palabra mía. Quiero decirles, hermanos amados, esa palabra que le estoy diciendo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva. Por eso dice: acercaos a Él, piedra viva. Es decir, a Jesús. Recuerda que Jesús es también el verbo de Dios, es la palabra. Cuando estamos oyendo la palabra, si alguien la oye, hay vida en la palabra. Si alguien lo acepta, hay vida en la palabra. Si alguien lo cree, hay vida en la palabra. Vas a pasar de muerte a vida, y el Señor va a venir alrededor de ti, sobre ti y en ti y dentro de ti. Te va a cubrir todo alrededor de ti para cubrirte con sus hermosa presencia de santidad y salvación, y todas las bendiciones vendrán a tu vida. Habrás pasado de muerte a vida y estás ahí delante del Señor. Si alguien lo escucha y no lo ha aceptado como su Salvador personal, yo te invito a que lo hagas ahí. Si quieres al terminar este mensaje, o aquí mismo, ahí mismo al estarlo haciendo, dile: Señor, yo lo creo y te recibo tu palabra y te entrego mi corazón. Me arrepiento de lo que he hecho y quiero servirte de aquí en adelante. Quiero ser uno más de esas piedras vivas, o de esas piedras que forman ese edificio que es la iglesia del Señor, para esperarte, para cuando tú vengas y que me lleves a tu lado, estar por siempre, eternamente viviendo contigo. Esa es la esperanza que tenemos en Él, vida eterna. Así que el Señor ya lo había declarado desde antes. He aquí yo pongo, dice, en Sión la principal piedra del ángulo, que es escogida y preciosa. Sí, Jesús es hermoso, es maravilloso, es el Hijo de Dios. Y el que en él creyere no será avergonzado. Tú y yo hemos creído, y eso es importante para los que creemos. Así que me puedo dirigir a los que ya estamos en el camino de Dios. Amados hermanos en Maranata, todos aquellos que están yendo a las oraciones, anímense y vayan. Si pueden ir más de los hermanos que están ahí, hagan crecer este grupo de oración. Y métete a la presencia de Dios. Es un grupo hermoso que está ahí velando en oración para cuando nuestro Señor Jesús venga, estar todos unidos y esperarle, ¿verdad? Con nuestras manos levantadas, diciendo: Abba Padre, quiere decir papito, aquí estamos, vienes por nosotros. Y Señor Jesús, vámonos contigo, Señor. Él es, dice, para nosotros los que creemos en Él, Él es precioso. ¿Cuántos dicen amén? Recuerdo que la palabra del Señor dice allá a Pablo en una de sus epístolas a los Corintios, dice que nadie que llame a Jesús santo o Señor, mejor dicho Señor, dice, lo hace por medio lo hace por el Espíritu Santo. Es decir, cualquier persona que le diga Señor, Señor, lo va a hacer porque el Espíritu Santo lo mueve a hacerlo. Y de verdad que lo tiene que decir de corazón. Si para ti de verdad Jesús es el Señor, es una como prueba, sello de que el Espíritu Santo está en ti. Si tú te arrodillas delante de Él y oras y le amas y entregas tu vida, es porque ahí está el Espíritu Santo. Y esa es como una forma de comprobarlo, o una forma de asegurarte que estás caminando en Él. Por eso para nosotros los que creemos, Él es precioso. Por otra parte, también ahí Pablo, en esta epístola a los Corintios, dice: pero también cualquiera que le diga Señor Jesús anatema, dice, lo hace precisamente porque no tiene el Espíritu Santo, porque tiene el otro espíritu, el espíritu del mundo, el espíritu del anticristo. Es decir, no está Dios en él. Cualquiera que maldice a Jesús y que dice: yo no quiero saber nada de eso, o para él son tonterías, créame que lo dice claramente la Escritura, eso es porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Así que para nosotros Él es precioso. Dice: pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mire, otra vez vemos ahora la otra cara de la moneda.
para aquellos que no creen en la palabra. Él viene a ser no precioso, sino que para Él es desagradable, no les gusta lo que es nuestro Señor Jesús. Pero entonces para ellos va a ser un tropezadero. Es la roca que los va a hacer caer. Porque una de dos, o estás con Jesús y eres victorioso y bendecido, o te pones en contra de Él y ay. Una vez el Señor Jesús le dijo a Saulo, cuando todavía no había sido convertido, recuerda que iba con unas cartas para ir a perseguir a los cristianos de aquellos tiempos, a Damasco, y vemos que él iba con un grupo de personas que le apoyaban en aquella misión que él traía persiguiendo a la iglesia. Y entonces cuando iba en el camino se le aparece una luz resplandeciente, dicen los cielos, que sobrepasaba la luz del sol. Y entonces le habló una voz, esa luz que era más intensa que la luz del sol. Desde ahí le habló una voz, y era nuestro Señor Jesús, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces él cayó a tierra con los ojos como pues cegado, como quemados. Quedó ciego, porque de hecho quedó ciego, y que de tal manera que los que iban con él lo tuvieron que levantar y lo tuvieron que llevar a un lugar donde después el mismo Señor le dice que lo lleven. Pero vemos algo interesante, que cuando alguien se pone en contra de Dios, es como estarle queriendo dar cosas. Es como una manera de decir un coscorrón. A veces decimos la palabra correcta es coces, pero algunos lo entendemos tal vez mejor como coscorrón, un coscorrón, es decir, con el puño darle golpes a algo. Pero cuando le das golpes con tus puños en una superficie pareja y plana, pues lo soportarás. Pero si le das esos puñetazos a alguna punta filosa y cortante, ¿cuántas veces podrás tú darle unos golpes ahí? Si no, te vas a sangrar y despedazar tu mano. Entonces el Señor le dice eso, que cuando alguien le persigue, o en este caso él perseguía a la iglesia, pero es como perseguir a Jesús, y le dice a Saulo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, estás llevando un camino muy duro y no te va a ir nada bien en eso. Lo mismo le va a pasar a toda persona que no quiera obedecer a Jesús. Lo mismo le va a pasar a toda persona que se aleja de la palabra de Dios. Lo mismo le va a pasar a toda aquella gente que no cree. Y aún en medio del tiempo que estamos viviendo tan tremendo y difícil, en donde vemos esas bombas, donde vemos esas luchas entre unas cosas y otras, y enfermedades, y todo cumpliéndose conforme a la palabra de Dios, y todavía aún así viendo que la Biblia ya lo había predicho desde muchos siglos atrás, haciendo notar que es la verdad, y todavía así no cree la gente. Creo que es bastante absurdo. Es como no entender por qué no pueden creer. Pero bueno, esa va a ser su elección. Dura cosa le es dar coces contra el aguijón. Pero tropiezan en la palabra siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados. Es decir, que hay mucha gente que se le da la oportunidad de que acepten a Jesús y la oportunidad de tener salvación, una buena vida aquí en la tierra, y todavía cuando venga lo que viene, que venga nuestro Señor Jesús, o que muramos y seamos llevados a la presencia del Señor, nos espera algo maravilloso. Pero esa gente pues quiere lo contrario, así que están destinados para cosas malas. Mas ustedes, nosotros otra vez, los que creemos en el Señor, y alegres hermanos amados en Maranata, ustedes que se esfuerzan, los veo esforzándose, y me gozo saber que aprendieron la palabra y que siguen ahí, y que no se rinden ni se rendirán jamás, porque tienen firme con ustedes pues el galardón de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes son linaje escogido, un real sacerdocio. ¿Sabían ustedes que nosotros hemos ahora venido a ser delante del Señor un linaje escogido? Es decir, un linaje viene
de la palabra que corresponde a las generaciones de las personas de ciertas familias. Entonces viene del linaje, por ejemplo, de David, del linaje de Abraham, por esa línea las descendencias de hijos y padres que vinieron, padres e hijos que vinieron en esa descendencia. Es un linaje. Dice, vosotros sois el linaje escogido. Así que todos los que aceptamos a Jesús hemos sido escogidos por Dios para hacer algo especial en esta generación de toda la humanidad, lo escogido por Dios. Un linaje, es decir, una generación de hombres y mujeres escogidos de lo mejor, de lo todo, perfeccionados por la sangre de Cristo Jesús. Linaje escogido, real sacerdocio. Leemos en el Antiguo Testamento que habían sacerdotes que Dios había mandado a Moisés que estableciera en los templos, los cuales iban a servir para ministrar en el templo y para oficiar todo aquello que tenía que ver con el perdón de Dios que otorga a los hombres a través de esos sacrificios. Y el sacerdote tenía un papel muy importante para el oficio de este ministerio. Luego vemos que tenía muchas formas y requisitos para llevarse a cabo ese sacerdocio. Se le decía todo, cómo vestirse, cómo oficiar aquello, cómo sacrificar los animales, cómo servir a Dios. Pero nosotros ahora, cuando venimos a Cristo Jesús, a esa piedra viva, por eso dice el tema de esta hora, acercaos a Él, piedra viva, es decir, a Jesús, el edificio perfecto de la iglesia del Señor. Somos ahora un verdadero sacerdote, el real sacerdocio. Si aquellos eran sacerdotes, ahora nosotros en Cristo Jesús somos realmente sacerdotes. ¿Por qué? Porque ahora vamos a servir espiritualmente al Señor. Sabemos cómo se aplican estas cosas. Por cierto, todo lo que estábamos haciendo, mira este texto en Colosenses 2:17, nos dice que todo lo que se hacía en aquel tiempo era sombra de lo que había de venir. Dice, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Me entiende? Pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, ese edificio que se forma en Cristo Jesús, la iglesia, todos los que venimos a formar esa gran multitud que vemos de ser salvos, es el cuerpo de Cristo. Se le llama así de una forma simbólica. Pero todo lo que se hacía en el sacerdocio, todo lo que se representaba en sacerdote, todo lo que el sumo sacerdote de aquel tiempo representaba, era sombra de lo que había de venir. Es decir, había un sumo sacerdote, había muchos sacerdotes, pero había uno que era el sumo sacerdote, es decir, el principal sacerdote de todos los que había en ese tiempo en turno. Ese sacerdote tenía que oficiar y podía entrar en el lugar santísimo solamente una vez al año. Él intercedía por todo el pueblo y por el resto de los sacerdotes. Pero ahora en el real sacerdocio que estamos, recuerde, todo eso era tipo y figura. Cuando lo acomodas a lo que ahora somos, por eso que dice ahora nosotros, todo esto es lo verdadero, lo real. Jesucristo es ese sumo sacerdote, por eso se cesó de haber más sacerdotes. Porque ya no se hace en lo físico, sino que ahora es en lo espiritual. Ya no hay necesidad de más sacerdotes, ya no hay más necesidad de un templo. Ahora Cristo Jesús era el sumo sacerdote y ya no se necesitan más sacerdotes porque Él entró de una vez y para siempre a la presencia de Dios. Ese fue el simbolismo que tuvo cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, y que cuando Él murió recordará que se partió el velo del templo de arriba abajo y hubo un terremoto y partió las rocas. El velo del templo, como dije, se partió en dos, como diciendo, hasta aquí llega este tipo de servicio, de ministerio y de sacerdocio, hasta aquí llega su límite. Y empieza, ¿qué cosa? El nuevo. Llega el Nuevo Testamento. Lo que rige nuestra vida ya no es lo antiguo, sino que ahora somos realmente los sacerdotes de Dios. Por eso predicamos a la gente que vengan a esta salvación. Lo que estoy haciendo ahora, lo que tú estás haciendo, amado hermano y hermana, al orar y a llevarle la palabra a otras personas, es precisamente eso. Eres un sumo sacerdote o un real sacerdote que estás llevando la palabra para que otras personas vengan
a alcanzar esa salvación. Somos pues una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo me gozo, hermanos. Espero que ustedes estén gozando también, mis amados hermanos aquí en Maranata, que me esperan y se esperan para estas transmisiones. Se llenan de la presencia de Dios. Quiero decirle que nosotros, mi esposa y yo, les amamos por esa fidelidad que tienen allá en Maranata y que siguen haciéndolo firmes y predican la palabra. Y yo sé que viene un momento en que vamos a tener que salir a no solamente a seguir orando ahí, porque eso va a seguir continuando, pero hay que salir ahora a llevar esa palabra a donde podamos hacerlo. El Espíritu Santo nos va a llevar y van a ver qué cumplimiento tan especial esto que estamos leyendo ahora aquí. Nosotros somos aquellos que vamos a llevar anunciando las virtudes de Jesús, de aquel que nos llamó de las tinieblas, porque ya andábamos, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora que estamos como hijos de Dios, con vida eterna, disfrutando su promesa, su protección. Y quiero decirte algo en este momento. Todo lo que venga, si estás en Cristo Jesús, no te preocupes de esos temblores, de esas bombas, o de lo que se oiga que se va a estar oyendo allá afuera, de esas vacunas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y Él nos va a proteger. Recuerda, el que está en Cristo Jesús, Él nos protege. Así como cuando vino el diluvio y Noé y su familia estaban dentro del arca. Por fuera del arca estaban las cosas tremendas, terribles, destruyendo el mundo y Dios obrando en lo que les había dicho que había de hacer. Así va a suceder. Si tú estás en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios está sobre ti. Y nada de lo que suceda, de lo que está haciendo Dios a este mundo, a ese mundo cuando esté castigándolo, obviamente ten la seguridad que Él no te va a castigar a ti. ¿Por qué? Porque estás en Cristo, porque estás en Él, obediente y sirviéndole. Si estás en obediencia, Él te protege a ti y a todos los demás, como un padre que les ha advertido que si no se portan bien los va a castigar. Él va a hacer lo que ha prometido. Así que nos toca a nosotros estar predicándole a la palabra del Señor. Dice que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Hay que demostrarlo, hermanos, de esa manera. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Y esa es una verdad bien importante, amados hermanos. Que cuando tú estás en Cristo Jesús, hemos oído que viene una gran tribulación y viene el día de la ira de Dios. Recordará que son dos cosas diferentes. Y creo que ya lo expliqué en otra ocasión, pero lo voy a volver a decir. Porque la gran tribulación es un tiempo de grande angustia, pero esta angustia está manejada por el anticristo. Representa el gobierno, el líder mundial de este tiempo. Representa los gobiernos, las ideas y dominios que hay en la tierra para someter a la humanidad, dizque a cosas. Y entonces estos dominios o potestades o gobiernos van a traer una gran persecución, que eso es la gran tribulación, sobre todo aquel que cree en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se quieren someter a sus estatutos y a sus órdenes, que en algún momento van a ser en contra de la palabra de Dios. Por cierto, que la palabra de Dios dice que debemos someternos a nuestros gobernantes y debemos someternos a las autoridades civiles como por Dios puestas, y esto hay que hacerlo. No me malentienda que digamos, vámonos a poner entonces en contra de todas las autoridades. No, amados hermanos, no es así. Tenemos que obedecerles en todo. Si nos dicen pónganse su mascarilla y no puede entrar al mercado sin la mascarilla, póngase su mascarilla, sea obediente. Si ellos dicen no hagan desorden en la calle porque va a venir la policía y los pueden detener, sea obediente y no haga desórdenes. Usted no haga nada que le desagrade a Dios. Recuerda que usted no está puesto para golpear a nadie, para gritarle a nadie, sino que usted y yo estamos puestos para mostrar las bendiciones de Dios, amén, de la luz admirable de Dios, mostrar amor, paciencia, y aún si te golpean en una mejilla, ¿qué vas a hacer? Ponle la otra mejilla. Pero sé obediente a la palabra de Dios. Pero llegará un momento que estas autoridades
van a traer cosas contra la palabra de Dios. Y ahí sí es donde ya no debes aceptarlo. Supongamos que tú ya te das cuenta que quieren imponer la marca de la bestia, y sabemos que Apocalipsis capítulo 13 dice que cualquiera que se ponga esa marca, que es el 666 o el número de su nombre que contiene, y que nadie puede comprar ni vender sino el que tenga esa marca en su mano derecha o en su frente, obviamente ahí ya no vas a obedecer, porque sabes que ya va en contra de la palabra de Dios. Y entonces te van a empezar a perseguir. Ahí sí, entonces debes decir, hasta aquí obedecía, pero eso sí no lo voy a obedecer. Y es donde tienes que entender que ahí viene la gran tribulación de la que estamos hablando, la gran persecución sobre los que creemos en Dios y obedecemos su palabra. Llegará un momento en que estos gobiernos, dice la Escritura, que van a sacar una imagen, que van a hacer que todos adoren a esa imagen. Obviamente que hasta ahí ya no tienes que obedecerlo. Vamos a obedecer que nos pongamos la mascarilla, vamos a obedecer que no podemos hacer aquí y allá, y todo obedientemente por el buen orden. Pero cuando lleguen a las cosas donde te digan que hagas lo que no debes hacer, ahí sí ya no debes de obedecer. Que te digan, póngase de rodillas y adore esta imagen. Usted va a decir, yo no adoro más que a ¿quién? Más que a mi Padre Celestial, más que a mi Señor Jesucristo. No me doblaré para adorar a nadie más. Y si aún así te quieren obligar, pues si te quitan la vida, acuérdate que ahí es donde empieza la gran tribulación, es decir, la gran persecución de estos dominios terrenales sobre aquellos que creemos en la palabra de Dios. Eso es muy distinto a la ira de Dios. Esa no es la ira de Dios. Cuando Dios dice que debemos de ser librados, porque Dios dice, el Señor Jesús no ha venido para causarnos un mal, sino para librarnos de la ira de Dios. Dios no nos ha puesto para ira, sino para librarnos de la ira venidera. Recuerda la palabra, Él nos va a librar de la ira venidera. Y entonces, ¿cuál es la ira venidera, amados hermanos? La ira venidera es cuando lees en Apocalipsis que Dios empieza a derramar su ira sobre la tierra, haciendo que vengan terremotos y unas pestilencias y fuego del cielo y muchas cosas que van a empezar a destruir los árboles, van a empezarse a destruir las fuentes de las aguas, tal como pasó por allá en aquellos tiempos de Egipto. Recordará cómo Dios se manifestó, pero esto que viene es algo terrible, es el día de la ira de Dios. Y esa es la parte que debemos de comprender, que esa es la ira de la que se refiere Dios, que Dios tiene preparado un día para su ira, para desarramarla por cuanto no creyeron en su palabra. Y de esa es la ira de la que Dios nos va a librar. Dios nos va a librar de la ira venidera, pero de la persecución no, porque esa es una prueba que tenemos que pasar. Que póngase a adorar a esta imagen, no voy a adorarla. Pero que te vamos a matar, pues tengan que hacer lo que tengan que hacer. Te vamos a meter a la cárcel, vamos a golpear a tu familia. Tengan que hacer lo que tengan que hacer, pero yo no me voy a postrar ante esos dioses. ¿Recuerda las historias en Daniel? ¿Recuerda todo lo que hemos leído y aprendido? Aquí está lo que vemos. Nosotros somos un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa adquirida por Dios para que anunciemos esas virtudes de Dios. Así que, hermanos, dice, en otro tiempo ahora no lo habíamos alcanzado, pero si lo comprendes, ahora lo hemos alcanzado. Así que todo eso era, pues, tipo y figura de lo que había de venir. Y casi estoy por terminar en esta primera parte de la segundo capítulo de la primera carta de Pedro. Dice, amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una guerra entre las cosas carnales, hermanos, y el espíritu, las cosas del alma. Y yo creo que todos me pueden comprender con eso, porque por una parte quieres agradar a Dios, pero a veces algo te lo impide y algo se te pone difícil y no lo logras. Me da mucha tristeza de que muchos hermanos, o que eran hermanos, que ya no lo son, o no lo llegaron a ser, han caído en pasiones desordenadas, precisamente esos deseos carnales. Unos muchachitos, unas muchachitas que estando en el camino de Dios, siguiendo esos deseos carnales, se volvieron
pues homosexuales o se volvieron lesbianas y empezaron a entrar en una vida de pecado. Y hermano, ¿qué vino enseguida para ellos? Un desastre para sus vidas. Y quiero decirle que eso es de lo que está hablando aquí. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos, piensen en esto, hermano, hay que luchar con eso con todas tus fuerzas. Si te vienen deseos que tú sabes que no debes hacerlo, batalla con ellos. Batalla habla de guerra. Batalla es una palabra que significa guerrea contra eso. Recuerda que dijo el Señor Jesús, si es necesario, arráncate el ojo y sácatelo. Si la mano quiere hacer cosas turbias, cochinas, sucias, sea lo que sea, hasta para fumar un cigarrillo, si esa mano te es la causante que no puedes evitar que agarre el cigarro, ¿sabes qué? Móchame esa mano a ver si sigue agarrando el cigarrillo, o la droga, o tocando lo que no debe, o haciendo lo que no debe. Es preferible batallar, hermanos, porque estamos viviendo tiempo difícil, porque estamos peregrinos, y la única manera de entrar a la tierra prometida es ir a la salvación que viene con vida eterna y gozos maravillosos para ti y para todo aquel que cree. Es importante que batalles, que guerrees y que lo logres, porque estamos hablando de vida eterna o un castigo eterno. Así que yo te animo a que batalles, como dice Pedro aquí, batallen, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Cuando habla de los gentiles, es toda la gente de afuera que no tienen a Dios, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, a veces nos consideran malhechores, ¿verdad? Fanáticos, es una palabra que la clase pasada no me acordaba de la palabra fanático. A veces nos dicen, es un fanático. ¿Por qué? Es un santurrón, nada más se la pasa que quiere orar y no quiere ni oír música del mundo y no quiere divertirse ni como yo me divierto. Y bueno, se apartan de todo y nos llaman fanáticos, extremistas. Pero ¿sabe qué? Yo prefiero que me llamen como me llamen, pero estar obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque para ellos yo estoy dando un testimonio importante. Y eso se va a ver claramente, como dice en la parte final de aquí. Dice, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cuál es ese día de la visitación, amados? ¿Cuál es ese día de la visitación? Cuando Dios nos va a visitar. Cuando Jesús nos viene de nuevo a la tierra para venir a cobrar, ¿verdad?, cuentas con nosotros. Ese es el día que se refiere aquí. Esa gente por ahora te puede estar diciendo cosas, llamándote como quieran, te aborrecen y no te aceptan ni siquiera que estés con ellos. Pero el día de la visitación, el día que nuestro Señor Jesús venga, ellos van a reconocer que teníamos razón, que deberían de habernos hecho caso, que valía la pena esforzarse, aún dar tu vida por ser santos como el Señor quiere que seamos santos, porque ese día van a ver qué terrible es no haberle servido a nuestro Padre Celestial, no haber obedecido a nuestro Señor Jesucristo. Ese día van a desear haber hecho caso en estos momentos, pero tú y yo, ese día nos vamos a gozar. Ese es el día de la visitación, cuando venga el Señor Jesucristo por su pueblo, que ha sido edificado uno por uno, cuando vienen y edifican la iglesia del Señor. Dice, al considerar vuestras buenas obras. Amados, recuerden que estamos viviendo tiempos finales, peligrosos, y esta parte de las Escrituras yo se los traigo para que ustedes lo vayan considerando, se animen, perseveren en el camino de Dios, y también llamen a otros. Vuélvanse más predicadores cada vez, más buenos para hablarle de la palabra a otras personas. No paren. Es más, pongan todo lo que pueden por hablarle a cualquiera que se les ponga por un lado de ustedes. Díganle, Cristo viene, Cristo viene. ¿Sabías de Jesús? ¿Has oído de Jesús? ¿Has oído de la salvación? Bueno, no sé qué le vas a decir, pero Dios te va a poner, porque su Espíritu Santo es el que te va a guiar a que lo hagas, porque es importantísimo. Esta carta de Pedro nos va a mostrar también cómo es que él habla de esa venida, porque ya empezó a hablar aquí. Cuando habla de la salvación, empieza a hablar también de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comparar cómo él nos lo muestra, cómo él se lo enseñó a ellos,
para que veas la diferencia que hay, cómo lo enseñó él, cómo lo enseñó Pablo, y vamos a comprender más acerca de lo que viene en los días por venir, en estos tiempos que vienen. Amén. Voy a darle lugar a mi amada esposa para que ella les dirija un saludo a nuestros hermanos de la iglesia Maranata, y pues luego estaremos orando para despedirnos en la palabra del Señor. Amén. Vamos a dejar el lugar. Está pasando por aquí porque está preparando para hablarle la palabra. Pasa, mi amada hermana. Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo estamos en esta noche? Espero que estén contentos, espero que estén gozosos de estar una vez más aprendiendo más de lo que es la palabra del Señor, algo tan hermoso, ya que el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es alegría para muchos, el vivir es estar todos contentos, pero el morir es el que debe de ser más gozo, y muchas veces nosotros al morir decimos, oh, qué tristeza, ya se murió, sí, sentimos ese dolor, sentimos esa tristeza de la separación de nuestro familiar querido, de nuestro amigo querido, sentimos ese dolor, pero recordemos que es cuando hemos triunfado, es cuando nosotros como cristianos sabemos de que cuando alguien de nosotros hemos fallecido, es porque estamos con nuestro Señor Jesús, amén. Entonces es por eso que el apóstol decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo cuando vamos con nuestro Señor. Cuando morimos es porque estamos allá, si le somos fieles y cumplimos su palabra, amén. Bueno, después de haber dicho eso tan hermoso de que es su palabra, yo quiero saludar muy en especial a 3 niños de nuestra iglesia que siempre han sido muy bellos con nosotros. Es nuestro hermanito Alan. Él es siempre un niño que siempre le encanta ir a la iglesia, y yo sé que él está extrañando ir. También Esteban es otro de los niños que les gusta mucho estar ahí. Son unos niños pequeños, Brandon, y otro también es Sebastián. Es muy lindos, esos niños les encanta, son niños pequeños, pero a ellos les fascina estar en la iglesia. Ellos querían que se les mandara un saludo, entonces yo quería saludarlos con mucho cariño. Les extraño mucho, y ya pronto esperemos en Dios que podamos estar en la iglesia todos juntos, ya que hemos visto que nuestras autoridades, por resguardar su salud de ellos, de los niños, están diciendo que probablemente vamos a poder abrir nuestras iglesias, pero los niños no van a poder estar ahí. Pero vamos a seguir orando para que todo esto no sea necesario, sino que podamos estar todas las familias unidas en nuestra iglesia, amén. Y pues eso es algo que nosotros queremos, estar todos unidos en nuestra iglesia, alabando al Señor como siempre lo hemos hecho. Sigamos orando, sigamos pidiendo a Dios de que Dios sea el que resuelva todos estos problemas, y que esta enfermedad del COVID-19 se quite y podamos todos estar gozándonos juntamente en el Señor. Bueno, mis hermanos, sigamos orando para que todo sea de esta manera. Oremos también por nuestro hermano Ángel, nuestro hermano Luis Ángel, ya que hemos tenido las noticias de que ha estado muy grave, ha estado muy enfermo. Por favor, sigamos orando para que Dios restablezca la vida de él, para que el Señor le sane, le restablezca y sea un testimonio más de los que Dios ya nos ha dado. El Señor levantó a mi madre casi muriéndose, ya casi muerta. El Señor la levantó. Dios me ha levantado a mí de una manera sobrenatural. Entonces, tenemos testimonios, pero Dios siempre es el que tiene la última palabra. Nosotros tenemos un gran deseo de que todos sigamos viviendo, de que todos sigamos hacia adelante, pero Dios es el que tiene la última palabra, mis hermanos. Sigamos orando, sigamos pidiendo, y manden también sus oraciones. Si tienes problemas, tienes una necesidad, ¿qué está pasando en tu familia? ¿Qué está pasando en tu hogar? ¿Qué está pasando en tu matrimonio? ¿Crees en Dios? ¿Tienes fe? Eso es lo que dice la palabra. Si tienes fe como un grano de mostaza, dirías a esta montaña, pásate para allá. Pero no es una montaña como la que vemos aquí a nuestros alrededores, sino es la montaña de problemas que traemos nosotros. Es esa montaña de necesidades, es esa montaña de situaciones que tenemos. Problemas, situaciones, enfermedades. ¿Qué es lo que nosotros traemos cargando? Simplemente es de que nosotros tenemos que pedir a Dios y tener fe de que todas esas situaciones que tenemos en nuestra vida,
Dios la va a resolver, Dios la va a quitar de nosotros y le vamos a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, no más. Y te digo en este momento, en el nombre de Jesús, te vas de mí. En el nombre de Jesús te quitas. Y yo declaro que mi matrimonio es restaurado. Yo declaro que esta enfermedad es quitada. Yo declaro que mi matrimonio va a ser en una manera súper restaurada. Y en el nombre de Jesús yo declaro que esta enfermedad es quitada. Yo declaro de que todas estas situaciones que están pasando en mi familia, estas situaciones que están pasando en mi salud, es quitada. En el nombre de Jesús, si tú lo crees y yo lo creo, esto sucederá. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe, como ese granito de mostaza tan pequeño. Y Dios lo hace. Simplemente ten fe y créelo. Pero si tú dices, no, pues es que ya la situación está bien pesada. No, pues es que mira cómo está esto. Entonces no sucederá. Pero si tú lo crees, eso sucederá. Simplemente tú créelo. Y créelo. Aunque todo se mire de cabeza, aunque todo se mire lo más feo, lo más tremendo, la más situación por ningún rumbo, tú créelo y Dios lo hará. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso es que estamos aprendiendo la palabra, porque eso es lo que nos hace tener esa fe siempre positiva, nunca negativa, siempre positivo, en el nombre de Jesús. Y lo que creamos y lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, eso recibiremos. Amén. Bueno, yo quiero invitarles una vez más el domingo a las 7 de la noche. Aquí estaremos una vez más hablando de la palabra de Dios, aprendiendo más de su palabra, aprendiendo más de esta fe tan grande que Él ha dado a nosotros y de su Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. También quiero invitarles a que vayan a YouTube, donde están todos esos estudios y podemos también seguir aprendiendo. Manita arriba, amén, y compártanlo con sus amigos, con sus amistades y podamos también, como decía nuestro pastor, evangelizar a otros para que de esta manera ellos puedan también aprender de la palabra. Amén. Entonces también el jueves, no se les olvide, aquí estaremos una vez más aprendiendo más de la palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, muchas gracias, mis amigos, por dejarnos entrar hasta sus hogares y poder compartir esto hermoso de la palabra del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amo con todo mi corazón y les dejo en compañía de nuestro pastor. Con permiso. Vamos a terminar, mis amados, orando. La oración es uno de los medios o de las formas que Dios se manifiesta de una manera poderosa con aquellos que creemos en su palabra. Y orando podemos alcanzar grandes victorias, grandes testimonios y también afirmar nuestra vida delante del Señor para tiempos difíciles. La oración es para todas las cosas. Así que vamos orando en estos momentos, no solo para terminar la clase, pero también para pedir, si hay alguien ahí que quiere dedicar su vida al Señor, esa es la manera de hacerlo. A través de la oración ocurren los milagros de la salvación, las peticiones que se piden para que Dios cumpla o nos conceda alguna petición, alguna necesidad, y también cualquier otra cosa que pidamos solamente es a través de la oración, creyendo en el nombre de Jesús. Así que vamos orando. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de ti, te damos gracias por estos momentos de tu palabra en que escudriñamos, entramos a ella y podemos sentir tu Espíritu Santo, tu palabra viva, moviéndose, Señor, en nuestros corazones, en nuestro ser, en todo nuestra familia. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la fe que nos das. Te pedimos que nos lleves adelante haciendo todo aquello que te agrada, Señor, dándonos la fuerza, dándonos la sabiduría, la gracia para servirte de esa manera. También queremos pedirte, Señor, por aquellos que en esta hora han creído en ti, en tu palabra, y quieren entregarte sus vidas, sus corazones, para también ellos pasar de muerte a vida. En el nombre de Jesús, Señor, que pasen, que crean, que se entreguen a ti y que pasen de muerte a vida.
En el nombre de Jesús te pedimos que los traigas, que los hagas ver tu verdad, tus promesas, y que te amen, que también deseen como niños esa leche espiritual no adulterada. Señor, gracias también por aquellos hermanos en Maranata, especialmente nuestro hermano Ángel, que está pues pasando algunos momentos difíciles. Te pedimos que en ellos, en él, toda la familia y especialmente en él, Señor, hagas la obra de tus sanidades, Señor, que traes a aquellos que creen. En el nombre de Jesús sea sanado, Padre. Extiende tus manos, para ti no hay distancia. Señor, tú estás allá con él y le tocas, Señor, le levantas, lo sanas y lo haces que tenga vida, sí, según tu voluntad. Señor, todo esto lo pedimos conforme a tu voluntad. Sea hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Pues sabemos que lo que te pedimos en el nombre de Jesús, tú lo haces conforme a tu voluntad y conforme a tus propósitos. Y si no fuera de esa manera, de todas maneras, Señor, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Por lo tanto, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria. Y todos decimos amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos la próxima, si Dios nos permite.